Estimados oyentes de Radio Esperanza, los saludamos con amor en Cristo. Mi nombre es Jonás Escobar y nuevamente ponemos al aire el programa radial de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada que se reúne en Cornelio Saavedra 520 de nuestra querida ciudad de la Consulta. Programa que hemos dado en llamar Tiempo de Gracia, Día de Salvación, y que se emite todos los sábados de 10 a 11 aquí en el 91.3 de su dial, FM Radio Esperanza. Queremos remarcar una vez más que el único compromiso como iglesia es con Dios y su bendita palabra. Al poner en el aire este programa, no nos mueve otro motivo sino exponer con fidelidad las verdades bíblicas. Por lo que lo invitamos, mientras escuchamos una melodía cristiana, a tomar su Biblia y corroborar usted mismo que la exposición del mensaje que se expondrá luego de la melodía en la voz de nuestro apreciado hermano Henry Tolopilo se ajusta fielmente a lo que manifiesta el Santo Libro de Dios y que es digno no solo de ser escuchado con atención, sino también es digno de ser obedecido. Dicho esto, empecemos pues con nuestra audición del día de la fecha. Ignorando mi arrogancia, me miraste desde el Gólgota y en la cruz llevaste el peso de mi culpa. Yo quedé como la nieve blanca y pura, no me queda más que seguirte solo a ti. Llevaré la cruz por ti, mi Salvador. En la cruz llevaste el peso de mi culpa. Yo quedé como la nieve blanca y pura. No me queda más que servirte solo a ti. Llevaré la cruz
Estamos en el capítulo 9 de Lucas, en una sección del libro que pudiéramos llamarle la paradoja del discipulado. En este pasaje el Señor Jesucristo, comenzamos a ver la última vez, nos enseña acerca del principio básico del discipulado. Y si ustedes recuerdan, nos enfocamos particularmente en este versículo 23, pero una vez más quisiera dar lectura a la sección entre el versículo 23 al 26 para introducirnos una vez más a este precioso tema. Dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y de los santos ángeles. Hasta aquí la lectura. Padre, pedimos que tú bendigas, Señor, esta enseñanza, que tu Espíritu nos instruya en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje, particularmente en este versículo 23, el Señor Jesucristo está invitando a sus oyentes a la salvación. Este no es un llamado a un segundo grado de espiritualidad, llamado discipulado, como algunos enseñan, sino que Cristo está hablando del costo, por supuesto, del discipulado, el costo de seguirle. Cristo está invitando a sus oyentes a seguirle a Él y conocer la salvación por medio de Él. En el Nuevo Testamento notamos que el creer en el Señor Jesucristo para salvación incorpora también la obediencia a Cristo. Seguir a Cristo implica salvación. La fe que salva es una fe que se manifiesta en obediencia y en sumisión al Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, las palabras de Pablo allá en Efesios 2, del 8 al 9, donde nos dice que por gracia somos salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y dice Pablo, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No hay duda que la salvación se obtiene por medio de la fe. Las obras no tienen nada que ver con la salvación. Pero las obras siempre acompañan a una persona que ha sido salva. Por eso el versículo 10 de este mismo capítulo 2 de Efesios nos dice, porque somos hechura suya, hablando del creyente, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la salvación, la fe que salva, siempre va acompañada de buenas obras. En otras palabras, obediencia a Cristo. En Filipenses 1:6, otro pasaje tan clave en entender este concepto, donde el apóstol Pablo nos dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué obra? La obra de salvación. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios comienza, Dios termina. La obra de salvación es de Él. No es por obras, es de Él. Y aún la fe es don de Dios. Y esa obra que el Señor comenzó, la continuará, nos dice este pasaje, hasta el día de Jesucristo. Esta obra, por supuesto, de salvación incluye la santificación. Por eso en esta misma epístola el apóstol Pablo en el 2 capítulo, comenzando con el versículo 12, dice, por tanto, amados míos, a los creyentes, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, escuche bien, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, esa es nuestra responsabilidad de ocuparnos en esa obra que el Señor comenzó. Pero aún esa obra de ocuparnos, nos dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y otra vez volvemos al hecho de que Dios comenzó una buena obra y la continúa haciendo por medio de la santificación. Cuando Cristo salva,
la salvación se manifiesta por medio de un nuevo patrón de vida que se caracteriza obviamente por la obediencia. En Tito capítulo 2, el apóstol Pablo, el versículo 11 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esa gracia de Dios, nos dice Pablo, nos instruye, nos enseña que, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Señor, o mejor dicho, Dios y Salvador Jesucristo. Y después dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿con qué propósito? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El ser creyente incluye el vivir en obediencia, el hacer buenas obras. El mensaje del Evangelio, tanto en los Evangelios como en las epístolas, es un mensaje a seguir a Cristo, negándose a uno mismo y tomando la cruz. En otras palabras, es un mensaje de obediencia a Él. No existe en el Nuevo Testamento una separación entre el creer y el obedecer, entre la justificación y la santificación. Cuando Dios justifica, Dios también santifica. El apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 3, nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y si ese es el caso, nos dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando de la glorificación final. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesucristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Romanos capítulo 8, versículo 29 nos dice que hemos sido predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, dice Juan, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesucristo, ¿qué hace? ¿Vive como quiere? No, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y el versículo 9 nos agrega lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ven? Un creyente se caracteriza por una vida obediente, una vida de buenas obras. Por supuesto que fallamos. Por supuesto que cada día tenemos momentos donde tenemos que confesar nuestros pecados delante de Él. Pero la inclinación de nuestra vida, nuestra nueva naturaleza, es ser obedientes a Cristo Jesús. El ya fallecido pastor y teólogo Jim Boyce, que entre paréntesis, posiblemente algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de escucharle aquí en nuestro púlpito en el lado americano, escribió lo siguiente: existe un común defecto de desconectar la salvación del discipulado. Este defecto es común en tiempos de prosperidad. En momentos de tribulación y persecución, aquellos que se encuentran en el proceso de venir a Cristo consideran el costo del discipulado cuidadosamente antes de tomar la cruz. Tiene razón. Cuando hay persecución por causa del Evangelio, no hay desconexión entre la salvación y el ser obediente a Cristo. Yo recuerdo el testimonio de mis abuelos polacos, particularmente mi abuelo, cuando él contaba que antes de venir a Argentina se entregaron al Señor no sé cuántos años antes, sabiendo que esa entrega o esa decisión de seguir al Señor Jesucristo les iba a costar. Y les costó, mucho les costó, al extremo de que perdieron todo lo que poseían por su fe. La casa de mi abuelo fue quemada por aquellos fanáticos que quisieron quitarlo de la aldea donde ellos vivían. Y lo lograron. Salieron de Polonia con sus vidas y con su ropa. Y tal vez un par de dólares en el bolsillo. El costo de la salvación para mis abuelos fue muy alto. El costo del discipulado fue alto. Mi abuelo nunca entendería el mensaje que algunos predican hoy. Acepta a Jesús, recíbelo en tu corazón como Salvador y más tarde considera el costo sometiéndote a Él como discípulo. No hay desconexión entre la salvación y el discipulado. Según el mismo Señor Jesucristo,
El llamado a la salvación es un llamado a seguirle como discípulo. Y esto implica estar dispuesto a hacer lo que Él demande, aun cuando esto implique perder todo lo que uno considera de valor sobre esta tierra. Por eso es fácil tal vez ser creyente en momentos y en épocas de prosperidad. Pero cuando nos cuesta, cuando el seguir a Cristo nos va a costar, ahí es donde la gente lo piensa mucho más. En la Gran Comisión, el Señor Jesucristo, ustedes recuerdan, manda a sus discípulos a ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos. El Señor Jesucristo no manda a sus discípulos a hacer decisiones por Él. No es una invitación a hacer decisiones por Cristo o invitar a Cristo que entre en el corazón. Expresiones que entre paréntesis no existen en el Nuevo Testamento. Él no está haciendo una invitación a hacer decisiones, sino un llamado a seguir al Señor, cueste lo que cueste, a ser discípulos. Un discípulo en el Nuevo Testamento es un cristiano genuino. En Hechos, por ejemplo, a través del libro, los creyentes son llamados discípulos. No sé si ustedes notaron eso. Por ejemplo, en el capítulo 6, el versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Quiénes son ellos? Los creyentes. El versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, los cristianos. El versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, los creyentes, los discípulos. Capítulo 11 de Hechos, versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ven? Cristianos, discípulos, cristianos. Podríamos mencionar muchos versículos más. Capítulo 14, el versículo 20 dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Capítulo 15, 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, los creyentes, un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Quiénes son los discípulos entonces? Los creyentes en Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesús llama a una persona a seguirle, Él llama a esta persona a ser su discípulo. Y un discípulo es un creyente, y un creyente es un discípulo, son términos intercambiables. Estos creyentes en el Nuevo Testamento no eran simplemente profesantes, no eran como muchos hoy que dicen creer, pero su fe es una fe fácil, es una fe superficial, sin evidencias de cambio en sus vidas. ¿Cuánta gente se llama creyente o cristiana que ni siquiera tiene idea de lo que está diciendo? Porque sus vidas no corroboran su profesión. En el Nuevo Testamento, entonces, los seguidores del Señor eran aquellos que habían considerado el costo del discipulado y se habían entregado a seguir al Señor. Por supuesto, siempre hubo aquellos que fueron superficiales, pero el Nuevo Testamento habla de discípulos, y esta es la identidad de aquellos que han tomado la cruz y se han negado a sí mismos para seguir al Señor. Bueno, con esto, a modo de introducción, ahora sí, una vez más, vamos al capítulo 9, el versículo 23, y hoy vamos a ver los tres componentes del principio fundamental del discipulado. Tres componentes, tres ingredientes en este pasaje, el versículo 23. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En primer lugar, el ser discípulo de Cristo entonces implica negarse a sí mismo. El primer ingrediente, negarse a sí mismo. Anersasto, niéguese a sí mismo. Esta es una expresión fuerte en el griego, literalmente quiere decir perder el derecho de ser dueño de algo o romper toda asociación con otro. Imagínense. Lo que el Señor está diciendo es que un discípulo debe, escuche bien, literalmente romper toda asociación con él mismo. Debemos estar dispuestos a romper con nosotros mismos. Llegar al punto donde no tenemos nada que ver con nosotros. El seguidor de Cristo ya no quiere saber nada consigo mismo.
Esto es extremo, pero cuando yo sigo a Cristo, me niego a tener relación con lo que antes yo quería. Mi vida ya no es mía. Lo dijimos la última vez. El apóstol Pablo ilustra esta actitud en una forma singular, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3. Y por supuesto, él está haciendo referencia a su experiencia allá en Damasco, cuando en camino a perseguir a la iglesia, a perseguir a los creyentes, el Señor Jesucristo se le aparece. Y por supuesto sabemos lo que ocurrió. El versículo 4 de Filipenses 3 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Pablo dice, si hay alguien que pudiera confiar en sus logros, en sus virtudes personales, ese soy yo. Observen, ¿por qué lo dice el versículo 5? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, según él, irreprensible. Fíjense, Pablo era un súper religioso judío. No era un profesante de la religión judía, era un practicante al extremo. Y había alcanzado niveles de espiritualidad dentro del ambiente judío, de su religión, de justicia propia y moralidad, como ningún otro. Pablo dice, yo soy kosher. Ustedes ven esos letreritos que vienen en todos los alimentos que han sido aprobados por el rabí. Pablo dice, yo soy uno de ellos, sois absolutamente aprobado. Kosher. Y virtuoso. A nivel humano, bueno, soy un buen hombre, conocedor de la Escritura como ningún otro, hebreo de hebreos, fariseo, noten, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, sin paralelo en cuanto a méritos humanos. Nadie podía compararse a él, por eso él se creía tan piadoso. Pero algo sucedió en camino a Damasco. Él fue confrontado con aquel Señor que él perseguía. ¿Se acuerdan? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Inmediatamente Pablo se humilla y se postra delante de su Señor. Y dice en el versículo 7 de Filipenses 3, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, toda su vida anterior, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ven lo que dice el apóstol? Cuando yo entendí el Evangelio, cuando Cristo me llamó a seguirle, tomé todos mis logros, todas mis virtudes, todo mi pasado, toda mi justicia personal y consideré todo esto basura. La palabra en original es skubalón, estiércol, excremento. Esa es la palabra que el apóstol usa. Todo esto para mí es excremento. Pablo describe todo lo que era y buscaba y deseaba en términos de la palabra y usa esta palabra, una palabra bastante fuerte, tal vez la más baja que uno pueda concebir, excremento, basura, porquería. Los méritos personales de uno delante de Dios, nos dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Eso es lo que Dios piensa de nosotros y nuestras virtudes y nuestros logros. Y Pablo lo entendió. Pablo está diciendo, cuando yo vi a Cristo y entendí el llamado a seguirle, rompí conmigo mismo, ¿ven? Mi vida se acabó. Morí para todo lo que antes consideraba preciado. Tomé su cruz. En las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo, ustedes recuerdan, parte del Sermón del Monte, comenzando con el versículo 3 en adelante, el Señor nos da los requisitos para entrar en el reino de los cielos. Y el primero de ellos se encuentra en el versículo 3 cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, dice Jesús, es el reino de los cielos. Noten eso. Lo primero que una persona debe poseer para entrar en el reino de los cielos es una actitud de bancarrota espiritual. Ser pobre en espíritu.
La persona que viene al Señor Jesús para salvación viene a Él como un pordiosero, una persona sin méritos, sin nada que ofrecer, sin una actitud de absoluta necesidad y desesperación espiritual. Esta es la actitud del publicano allá en Lucas capítulo 18. La comparación que el Señor Jesús hace entre el fariseo, que era una persona que descansaba en sus laureles, en sus virtudes, en sus logros personales, en su justicia, así como Pablo lo hacía antes de conocer a Cristo, y aquel pobre pordiosero espiritual que era el publicano. El versículo 13 de este capítulo nos dice que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Fíjense, qué contraste, ¿no? Este es el que salió justificado. Cuando uno entiende su condición espiritual delante de Dios, uno no puede venir a Él con condiciones. ¿Ven? No podemos venir a Cristo reservando partes de la vida que queremos guardar y queremos conservar. No venimos a Cristo diciéndole: yo acepto tu salvación, te acepto como Salvador, pero no puedo comprometerme a darte toda mi vida, ya que hay cosas que me gustan y quiero conservar. Esa no es la actitud de un discípulo. Esta no es la actitud de un desesperado y pobre en espíritu. Por supuesto, esta no es la actitud de uno que va a entrar en el reino de los cielos. ¿Ven? Una persona que desea realmente entrar en el reino de los cielos viene con una actitud de postración, de sumisión. El Salmo 34, 18 expresa cómo Dios ve a este tipo de individuo. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿No dice eso también Isaías 66, 2? En este me fijaré, en aquel que tiembla ante mi palabra y aquel que es, ¿qué? Contrito de espíritu. El Señor salva a los contritos de espíritu, a los que han llegado al final de su vida, de sus excusas, sus barreras y virtudes y logros y ambiciones, y dicen: Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, sino mi absoluta pobreza e indignidad espiritual, sálvame. A esa persona el Señor escucha. Cuando un hombre o una mujer viene al Señor de esta manera, la palabra de Dios dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Una persona que viene al Señor entonces tiene que venir bajo las condiciones que Dios establece y nada más. No venimos al Señor negociando los términos del discipulado. No tenemos términos que ofrecer. En otras palabras, venimos en pobreza de espíritu, negándonos a nosotros mismos. Esta negación personal en el momento de la salvación, por supuesto, se convierte en un patrón de vida a través de nuestra experiencia cristiana. Y crecemos en eso. Crecemos en eso. El primer componente entonces del discipulado es negarse a sí mismo. El segundo componente que observamos aquí en el versículo 23 es tomar la cruz. Tomar la cruz. No solamente nos negamos a nosotros mismos, sino que ahora tomamos la cruz. ¿Pero qué exactamente quiere decir eso? Tomar la cruz. El Señor dijo: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso es duro. Eso es muy claro. Es obvio que tomar la cruz no es una opción para el cristiano. ¿Pero qué es eso de tomar la cruz? Si hiciéramos una encuesta a los creyentes aún en nuestra congregación y le hiciéramos así en frío una pregunta: ¿qué quiere decir tomar la cruz? Recibiríamos, me imagino, variadas respuestas. Algunas de ellas ridículas. Algunos piensan que llevar su cruz o su suegra es su cruz, por ejemplo. Y el tolerar a la suegra entonces es mi cruz. Pero eso no es la cruz.
a la cual se refiere Jesús. ¿Qué acerca de tu esposo o tu esposa? Algunos piensan, esa es mi cruz. Bueno, pueden usar esa descripción, pero esa no es la cruz que el Señor, a la cual Él se refiere en este pasaje. Hay situaciones difíciles en la vida, que son difíciles de sobrellevar. Un hijo rebelde, alguien en la familia que no quiere saber nada con Cristo Jesús. Algunos piensan que tal vez algo que va mal en la casa, una cañería rota, bueno, es mi cruz, etcétera. Un jefe intolerante, bueno. Todas estas son situaciones difíciles tal vez en la vida, pero no tienen nada que ver con llevar la cruz. Para entender lo que Cristo Jesús quiso decir con llevar la cruz, tenemos que trasladarnos a la época en que estas palabras fueron expresadas. ¿Qué es lo que los oyentes de Jesús en esa época entendieron cuando Él dijo, tome su cruz y sígame? Por ejemplo, ninguno de ellos, de estos oyentes, estaba en sintonía con una popular idea hoy que dice, el discipulado es un segundo nivel de madurez espiritual, cuando el cristiano decide entregar su vida al señorío de Cristo. No creo que ellos entendían eso. Cristo no estaba invitando a un nivel más alto de espiritualidad, como dije. ¿Qué es lo que Jesús les quiso decir? Más aún, ¿qué es lo que ellos entendieron cuando escucharon al Señor decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz? Bueno, los judíos sabían a qué se refería el Señor Jesús. Por más de 100 años antes de Jesús, ya los griegos habían utilizado la cruz como un instrumento de tortura, un instrumento de muerte. En el período intertestamentario, miles de judíos murieron crucificados. Aún en la época, en esos 30 y algo de años del Señor Jesucristo, nos dice la historia que más de 30,000 judíos fueron crucificados por Roma. Cuando los judíos escucharon las palabras de Jesús en cuanto a tomar la cruz, la única imagen que venía a sus mentes era el horrible sufrimiento, el dolor y la muerte que resultaba cuando una persona era crucificada. Eso es lo que tenían en mente. Los oyentes de Jesús sabían exactamente a lo que Él se refería. Jesús estaba diciendo lo siguiente, si queréis ser mis discípulos, estad dispuestos a morir, y esta actitud tiene que ser una actitud diaria. Eso es lo que Jesús dice, está dispuesto a morir. Los judíos entendieron perfectamente bien el costo del discipulado al que Jesús les llamaba. A menudo, así como le sucedió a Jesús, el reo que iba a ser crucificado tenía que cargar su propia cruz hasta el lugar donde esa cruz se colocaba y él era crucificado. Esta era la imagen que las palabras de Jesús evocaban. Tome su cruz. Esta no era una invitación. Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no es lo que Jesús dice. La invitación era un llamado a prestar atención al costo de seguir a Cristo. Seguir a Cristo puede costarnos la vida. Estamos dispuestos a eso. La invitación es, ¿estás dispuesto a eso? El Señor dijo, si el mundo os aborrece, ¿se acuerdan? Recordad que el mundo a mí me aborreció primero. Y si el mundo aborreció al Señor Jesucristo y lo crucificó, el mundo nos va a aborrecer a nosotros. Siempre hay un grado de persecución y de aflicción a los creyentes en este mundo en el cual vivimos, porque estamos, como lo dijimos tantas veces, viviendo en territorio enemigo. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde esperamos al Señor. El Señor dijo, si el mundo os aborrece, recordad que el mundo me aborreció a mí primero. En Mateo 10:24, el Señor Jesús dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Lo que está diciendo Jesús es lo siguiente, mira, si tú me sigues a mí y yo fui perseguido, yo fui maltratado al extremo de que me crucificaron, ¿está dispuesto a pagar ese precio por seguirme? Es lo que Jesús dice. Claro, en un país como el nuestro aquí, es muy fácil ser cristiano, es muy fácil, yo sigo al Señor, sí, Jesús, así.
somos íntimos. Hasta que venga la prueba, quién sabe. Entonces este es el mensaje del Evangelio. El pertenecer al Señor involucra negarse a uno mismo y tomar la cruz. No es un mensaje de llenar mis necesidades o de buscar salud y prosperidad como lo que se ofrece en tantos círculos evangélicos. El seguir a Cristo es un llamado a vivir para Él sin pensar en mí. Se acabó. Si sos discípulo del Señor, tenés que olvidarte de quién eres tú. ¿Se acuerdan la actitud de Pablo demostrada ya en Hechos capítulo 20, versículo 23, cuando se dirige a estos ancianos de Éfeso y les dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso es lo que le esperaba al discipulado, a seguir a Cristo, a Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Ven? Mi vida, dice Pablo, ya no cuenta. No importa lo que hagan conmigo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, yo ya he determinado lo que soy delante del Señor Jesús. Yo ya no cuento, es lo que dice Pablo. Esta es la actitud de un discípulo verdadero. Esta es la actitud y la inclinación del corazón de una persona que ha sido redimida. No hemos sido colocados en una prueba tan fuerte como la que Pablo experimentó. Pero todo hijo de Dios, todo redimido de Él, si es necesario, va a dar su vida por el Señor. Pablo podía decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si vivo es para Él, y si muero es para Él. 1 Corintios 15:31, él les dice a estos hermanos en Corinto: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Lo que está diciendo Pablo es que cada día de mi vida lo considero como el último, tal vez. Es posible que este día yo muera. Así vivía el apóstol. Entonces, tomar la cruz no se refiere a cualquier sufrimiento, sino a todo sufrimiento que tiene que ver como consecuencia de seguir a Cristo. Eso es tomar la cruz. El punto es, estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio. Y como ya dije, el ser cristiano en diferentes grados y niveles conlleva sufrimiento. No es el mismo sufrimiento para todos, ni es el mismo sufrimiento cada vez. Pero sí, seguir a Cristo implica sufrimiento. Tomar la cruz. El tercer y último componente de este principio del discipulado es seguir a Cristo. Dice Jesús: tome su cruz cada día y sígame. Literalmente el griego quiere decir sígame continuamente. Cristo está hablando de un patrón de vida. El Señor nos habla de obediencia continua a su voluntad. Es una descripción que contrasta la vida de aquellos que el Señor Jesús menciona allá en Mateo 7:21. Ustedes recuerdan: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, los que entran en el reino de los cielos no son los que hablan y dicen Señor, Señor, sino aquellos que siguen, continuamente obedecen. Es uno que hace la voluntad del Señor como un patrón de su vida. Podríamos mencionar muchos pasajes, pero en Juan 14:21, una vez más, el Señor dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Primera de Juan 2, el apóstol en el versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Ven? No hay desconexión aquí. Si eres cristiano, eres obediente y sigues al Señor y lo sigues como patrón de vida.
Cuando el Señor nos llama a salvación, nos llama a la obediencia continua. Y la actitud desde ese día en adelante es una de someternos. Es una que expresa simplemente día a día, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Hoy, ahora, mañana, el resto de mi vida, ¿qué quieres que haga, Señor? La vida de un discípulo del Señor es una vida de negación personal, llevar la cruz, y es una vida de obediencia como patrón. Ahora, es importante hacer notar unas cosas, que ninguna de estas características de un discípulo son para que él sea aceptado delante de Dios. No nos negamos, no tomamos la cruz, no le seguimos para ser aceptados. Ya somos aceptados en Cristo Jesús. Somos aceptados en el amado, nos dice Pablo. Dios nos acepta en Cristo. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo no son pasos tampoco cronológicos, donde primero me niego, luego tomo la cruz y finalmente le sigo. Todas estas características se mezclan y van juntas. Otra cosa que debemos enfatizar es que ninguno de estos componentes del discipulado son el resultado de esfuerzo humano. No podemos en nosotros mismos negarnos, tomar la cruz y seguir al Señor. Todo es esto obra de Dios en nosotros. Tanto el querer como el hacer es de Dios. Cuando predicamos entonces el Evangelio, lo hacemos como el Señor lo hizo. Debemos hacerlo como el Señor lo hizo, no presentando un mensaje fácil, un mensaje liviano, un mensaje que invita a la prosperidad, a la sanidad, sino que es un mensaje que subraya el costo de seguir a Cristo. Y por supuesto confiamos cuando el Evangelio es expuesto y anunciado que el Espíritu Santo va a abrir el entendimiento de aquellos oyentes y los va a mover a fe y los va a mover a arrepentimiento. Es la obra de Dios. Pero debemos ser fieles a enseñar lo que el Nuevo Testamento nos enseña en cuanto al Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ven? Ese es el Evangelio. Venimos al Señor sin condiciones personales. No busques tus propios intereses. Simplemente confiesa al Señor tu impotencia, el hecho de que eres pecador y espiritualmente sin recurso alguno. Ven a Él sabiendo lo que puede costarte y sabiendo que Él ofrece el perdón de tus pecados y por supuesto la salvación de tu alma eterna. Ven a Él, síguele, toma su cruz, sé obediente a Él. Y ¿saben qué? Esa es la invitación del Señor a salvación. Y después Él dice, el que a mí viene, de esa forma yo no le echo fuera. Es posible que haya alguna persona que en este lugar que nunca realmente entendió y que el Espíritu Santo por primera vez está comunicando eso a su corazón y a su mente. No te resistas. Ven al Señor Jesús hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, la cual es clara. Señor, esto nos fuerza a pensar nuestra condición delante de ti. Nos fuerza a examinarnos en cuanto a nuestro compromiso contigo, en cuanto a nuestro discipulado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a examinarnos de tal manera que estemos conscientes y seguros que pertenecemos a ti. Que no hemos venido a ti con una fe superficial, sino que ha sido una fe genuina. Una fe que se niega a sí mismo. Una fe que toma la cruz. Y una fe que te sigue en obediencia. Padre, háblanos, enséñenos, instrúyenos. Toca cada corazón de acuerdo a la necesidad personal de cada individuo en este lugar. Que tu nombre sea glorificado en medio nuestro hoy. Por Cristo Jesús. Amén.
que sea mejor que conocerte, mi Jesús, pues en ti encuentro paz y el amor que me has dado en la cruz. Por eso yo quiero cantar. Eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero, tú satisfaces mi vida entera, tú mi porción y mi roca eterna. Lo que yo tengo lo doy por perdido si te tengo a ti. Puedo amarte porque tú me amaste a mí, siendo yo un pecador, no merecía tu perdón, menos aún ser llamado hijo de Dios. Por eso yo quiero cantar. Eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero, tú satisfaces mi vida entera, tú mi porción y mi roca eterna. Lo que yo tengo lo doy por perdido si te tengo a ti. Eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero, tú satisfaces mi vida entera, tú mi porción y mi roca eterna. Eres todo lo que anhelo, tu lo que quiero, tú satisfaces mi vida entera, tú mi porción y mi roca eterna. Lo que yo tengo lo doy por perdido, lo que yo tengo lo doy por perdido si te tengo a ti. Si te tengo a ti. A la luz de lo expuesto en el mensaje de la palabra de Dios, lo invitamos a considerarse a sí mismo delante de Dios y, dejando de lado su grado de religiosidad, llegar a una conclusión desde el punto de vista bíblico si es o no usted un genuino o genuina, cristiano o cristiana. Quiera Dios concederle la gracia de despojarse de toda hipocresía y falsa expectativa de salvación
fuera de los términos que expone la palabra de Dios, términos que son en definitiva los únicos valederos. Y si usted escucha por primera vez una exposición bíblica y siente que Dios le ha hablado y se reconoce a sí mismo un pecador que nada tiene que ofrecer a Dios, y de pronto se ve abrumado por el peso de su propio pecado que lo expone a la condenación eterna, si este sentimiento de absoluta indignidad es genuino, sin duda alguna el glorioso Evangelio ha resplandecido en su vida, por lo que le animamos a que con toda confianza se acerque a Dios, quien ya perdonó sus pecados, satisfaciendo su justicia divina en el sacrificio de Cristo llevado a cabo en la cruz del Calvario. Llegamos así al final de nuestro programa, Tiempo de Gracia, Día de Salvación, dejando una vez más a vuestra disposición los distintos medios por los cuales puede hacer contacto con nosotros. Por otra parte, nos agradaría muchísimo que así lo hiciera. Nuestro teléfono es 2622 68 47 45. Repito, 2622 68 47 45, es de la empresa Claro y cuenta también con la aplicación WhatsApp. También puede contactarnos a través de nuestro correo electrónico. El mismo es ice.reformada@gmail.com. Repito, ice.reformada@gmail.com, o bien visitar nuestro Facebook ingresando directamente como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Mi nombre es Jonás Escobar y ha sido un verdadero placer compartir con todos y cada uno de ustedes nuestro programa Tiempo de Gracia, Día de Salvación, que se emite por esta emisora FM Esperanza en el 91.3 de su dial. Si Dios así lo permite, estaremos con ustedes el próximo sábado en este mismo horario. Por otra parte, le deseamos que Dios los bendiga grandemente. Será entonces hasta el próximo sábado.